tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. ¿Qué tal? Muy buen día, buen viernes, ya es viernes y el timbre lo sabe y ya estamos aquí con toda la información que se ha generado pues en torno a este día y pues en parte en la semana, ¿no? Cosas que llaman mucho la atención. El día de ayer se presentó pues esta famosa guía moral, ¿verdad? Que viene a suplir a lo que sería la cartilla moral que en algún momento se anunció. Y bueno, pues es una guía que genera un poquito de polémica, sobre todo en el manejo del discurso, ¿no? Que se está dando. Pero ya, quien es mejor que mis compañeras que en este día y como todos los viernes nos acompañan. Luz Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días también para mis compañeras. Y por supuesto, muy buenos días para todos los que nos hacen el favor de escuchar y ver el timbre. Gracias, gracias. Eli Oropesa, ¿cómo te va? Qué buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludos, Marce, Luz, Beto. Bienvenidos otra vez a un día más de debate. Gracias, gracias. Marcela Cebes, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. También Luz, Eli, Alberto y por supuesto auditorio que nos escucha. Pues también saludos a todos ustedes en este viernes. Casi se acerca el fin de semana. Ya estamos casi en el fin de semana y qué gusto me da saludarlos e invitarlos a ustedes a que nos acompañen a través de las redes sociales de Cabecera, donde pues estamos presentando todos estos productos que sean de interés para usted. Pero antes de iniciar, déjeme decirle que si tú eres mexicano, seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila y por ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Y con esto es con lo que iniciamos el día de hoy. Y bueno, pues esta guía que se presenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer presentó esta guía que pues habla de un doble discurso, ¿no? Poca congruencia, ¿no, Marcela? Sí, es correcto, Alberto. Yo veo una gran incongruencia porque, pues, más allá de, bueno, habla de la honestidad, del amor, habla inclusive del tema de la libertad, de la democracia. Y hemos visto que el poder prácticamente se suscribe en una sola persona que toma de repente decisiones muy autoritarias. Pero también vemos una incongruencia cuando hablamos de fraternidad y cuando prácticamente deja sin recursos, sin presupuesto, sus legisladores, su aplanadora en el Congreso, deja sin recursos a niños con cáncer, a personas con SIDA. Simple y sencillamente, ¿cuál amor, cuál fraternidad cuando diariamente mueren 4 niños diarios de cáncer? Entonces, es una situación cuando feminicidios hablamos de que diario 10 mujeres son asesinadas en México. Entonces, ¿cuál la fraternidad y amor cuando de verdad primero debería de poner el ejemplo el presidente? Y más allá de, ahora sí, politizar las cosas, más allá de una cartilla moral, más allá de decirnos a los mexicanos cómo comportarnos. Me queda claro que la educación, y ahora sí, nace en la familia y por supuesto a partir de esta educación social que nos damos a través de las relaciones que tenemos en nuestros entornos educativos, en nuestro trabajo, pero más allá de eso, pues vemos una incongruencia, vemos un discurso, un doble discurso, cuando en verdad vemos recortes presupuestales, cuando vemos confrontación con los gobernadores que no son de su partido, cuando hace recortes a Jalisco, cuando en verdad si hablamos de fraternidad, de un lazo democrático, hablar y respetar las opiniones de gobernadores que no son de su partido, es el primer ejemplo que debería de dar un ejecutivo, porque al final de cuentas es el representante de toda la República. Entonces, esta cartilla, pues al final de cuentas, esta guía ética, pues simple y sencillamente, si hablamos de guía ética, pues todos entendemos claramente que existen, pues ahora sí, normas sociales naturales, estrictas socialmente, que ahora sí, cada uno es responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Pero esto me parece un doble discurso y creo que está de más que un presidente de la República, que un ejecutivo ahora nos venga a decir a los mexicanos qué hacer, cómo comportarnos, cuando debería de hacerlo la ética y la anticorrupción
debería de aplicarla primero en sus funcionarios de primer nivel y, por supuesto, y de segundo y de tercer nivel en todos los funcionarios, y no hacer esos recortes catastróficos presupuestales que están lastimando y flagelando a los más grupos vulnerables en México. Así es, la guía ética pues nos habla del respeto a las diferencias de la vida, de la dignidad, la libertad, el amor, el sufrimiento y el placer del pasado y del futuro, de la gratitud, del perdón, la redención, la igualdad, de la verdad, la palabra y la confianza, la fraternidad, las leyes y la justicia. También nos habla de la autoridad y el poder, del trabajo, la riqueza y la economía, los acuerdos de la familia y de las plantas, los animales, de las plantas y las cosas. Híjole, lo que nos acabas de decir, Marcela, creo que pues cierra todo esto, pero bueno, también la opinión de los demás es muy importante. Eli, digo, me causa mucha risa esta doctrina que quieren implementar, ¿no? No, bueno, pues es que, ¿cómo no va a causarte risa, Beto? Si es una burla más, es un chiste más de este gobierno federal, de su presidente, que la verdad, como ya bien lo dijo muy atinadamente y acertadamente mi compañera Marcela, o sea, hay cosas realmente importantes y donde sí hay que poner atención en tema de valor, de ética, y este señor viene a burlarse una vez más de los mexicanos. Nuevamente lo está haciendo, nuevamente quiere dividir a los mexicanos, porque ¿qué provoca? Que los que están a favor y los que están en contra. Yo hace ratito estaba leyendo un poco, pero me quise remontar a algo que creo que es más, de ahí deberíamos de partir. Según la Real Academia Española, o sea, la máxima casa que nos rige en el tema de nuestra lengua, ético significa conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ya sea ética profesional, ética cívica, deportiva, y etc., y etc., ¿no? Entonces, yo también me pregunto, ¿dónde está la ética de este señor que dice que va a poner este librillo, porque aparte dijo que lo va a mandar a las personas de la tercera edad para que ellos sean los que lo inculquen? ¿Y dónde está su ética cuando los niños están muriendo? ¿Dónde está su ética con las mujeres que están siendo golpeadas, asesinadas? ¿Dónde está la ética que le corresponde profesionalmente como presidente de México de atender el tema de seguridad? ¿Dónde está la ética para atender realmente el tema de la pobreza con las personas que están perdiendo empleos, que ya perdieron empleos por tema de una pandemia maltratada? Esto es una burla. Pero lejos de todo eso, creo que darle la atención a esto es lo que él quiere, justamente es provocar más división de nosotros como mexicanos. La verdad es que yo pienso que, bueno, mi mamá decía que las tonterías y a los tontos hay que dejarlos pasar y no tomarlos en cuenta porque te bajas a su nivel. Entonces yo realmente creo y estoy convencida de que los debates deben de ser de nivel en nuestro México, porque hay realmente problemas graves, hay gente muriendo, hay situaciones de economía realmente alarmantes que sí tenemos que estar atendiendo y dejar de pensar en seguirle el juego a este señor con sus jugarretas, por no decirle otra cosa, porque estamos en horario familiar. Pero bueno, primero que nada se deberá preguntar el tema, ¿qué son valores? Que realmente preguntarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué es un tema cultural, espiritual? Por Dios, ¿quién nos va a venir a decir cómo debemos de comportarnos espiritualmente? Eso no es su labor, ese no es por lo que la gente, los 30 millones de mexicanos que votaron por él, lo hicieron. Votaron por él para que les diera una mejor calidad de vida, cosa que no está haciendo. Eso es tener ética, buscar la calidad de vida, buscar el bien común, buscar el tema de ser solidarios, de tener empatía con quien no es igual que tú, y entonces ayudar y proveer. Eso es lo que tendría que estar haciendo él y no estar harta de cosas. Pero no estás enojada, ¿verdad? No, pues es que digamos que nada más me acordé. Bueno. Luz Hernández, ¿cómo ves esta guía ética? Muy interesante, ¿no? Híjole, ojalá y si esto se cumpliera, si el presidente pusiera el ejemplo de todo esto, otra cosa sería, ¿no? Híjole, pues como dicen, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. O sea, increíble que el presidente
haya anunciado el día de ayer esta guía y haya comentado incluso que efectivamente ante la crisis económica y la crisis que tenemos en muchos sentidos, pues hay una crisis de valores y de moral, ¿no? O crisis de valores morales y culturales, y presenta esta guía que a mí en lo particular me parece un gasto innecesario, porque como ya lo comentó Eli, la forma de distribuir este cuadernillo, esta guía, va a ser a través de los adultos mayores. Según lo que comentó el presidente en la mañanera, dijo que van a ser 8 millones de adultos mayores a los que se van a convocar para entregarles estos ejemplares y ellos a su vez transmitan lo que ahí se manifiesta a sus hijos y a sus nietos. La verdad es que es un tema que, híjole, insisto, es un gasto innecesario, es un tema que parece más cortina de humo ante toda la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo la pandemia que no se le ve fin por ningún lado, siguen incrementando los casos, nos siguen maquillando cifras todas las tardes, noches, y híjole, cada vez hay más muertos, la violencia sigue creciendo, nuestra crisis económica tampoco se ve que tenga un final próximo, al contrario, amenaza con ponerse peor el próximo año. Entonces, la verdad es que el dedicarle tiempo a la crisis de valores culturales y morales, pues se me hace pues una burla, como ya lo comentaban mis compañeras. Yo creo que el menos que deberían de leerla, comprenderla y aplicarla, pues es todos los miembros del gabinete del presidente de la República, incluyéndolo a él, y también, ¿por qué no?, incluir también a su hermano Pío, que pues también debería de leerlo y comprenderlo y aplicarlo, ¿no? Sí, una pregunta. Es cierto que, digo, no estamos bien en la sociedad, tenemos, se ha dicho mucho, el tejido social muy afectado, muy dañado, pero esto no es la salvación de nuestro México. Sí, los pregunto a las tres, ¿eh? Quien quiera abrir el micrófono, adelante, ¿eh? Bueno, es que evidentemente, claro que no, sí, y ya lo hemos mencionado. Efectivamente, hay una crisis social que necesita políticas públicas realmente de alcance desde donde está la raíz del problema, pero son políticas públicas, no son píldoras de nada más para quitar por encimita el tema, porque es más, esto ni siquiera creo que llegue a eso, porque en realidad no permea en la sociedad, no genera un cambio. ¿Qué esperamos que realmente, dónde cree el señor, pregunto yo, que vive, en qué México, donde realmente la persona de la tercera edad, que por cierto no está recibiendo su pensión desde hace la otra vez leía 6 meses y después se las juntaron para hacerles ahí un truculento de ese trato y les dieron nada más 3? O sea, ¿realmente esas personas creen que tienen el tiempo para ponerse a pensar en eso? No, claro que tenemos que tener políticas públicas para atender los graves problemas de pobreza, de educación, de valores, pero no son así, no es a través de un librillo. Eso no se va a solucionar así. Este señor quiere, ya lo ha dicho, quiere ser parte de la historia, según él quiere pasar a la historia como un héroe, pero eso no lo hace un héroe, eso solamente lo hace mantenerse en el ranking de un tema ridículo como un presidente que no atiende los problemas necesarios. Sí, es importante que se atiendan la situación, insisto, de educación, de pobreza y obviamente de valores, pero eso se arregla con la educación. ¿Y qué está haciendo para hacer eso? Definitivamente esto no ayuda a nada. Es una aspirina innecesaria que solamente trae recurso tirado, como ya lo dijo bien Luz, y que no va a tener ninguna funcionalidad. ¿Sí es una aspirina, Marcela, esto? ¿Alcanza el nivel de aspirina?
Mira, aparte yo creo coincido con mis compañeras, es desvirtuar la atención. Principalmente quiere focalizar su tema mediático en que sea por medio, la difusión por medio de los adultos mayores. Recordemos también que un gran porcentaje de adultos mayores no sabe leer ni escribir, punto número uno. Punto número dos, la mayoría tiene enfermedades de hipertensos, diabéticos y con dificultad pueden leer. Entonces son una serie de variables que hay que considerar antes de lanzar una estrategia mediática, político-electorera, porque también recordemos que ya se va a acercar su informe. Y me queda claro que muchos hoy saben perfectamente que también ha abanderado dentro de su política social el atender y no descuidar a los grupos adultos mayores, lo cual yo considero que debemos realmente focalizar estrategias, pero ojo, no solamente aventar lana, sino realmente focalizarlo, sean mis compañeras políticas públicas. Y me queda claro que no tiene estadistas en su gabinete, ni técnicos, ni politólogos, ni tiene personas preparadas que realmente hagan una política pública de impacto, porque también hay que ver, no las acciones que está haciendo, el impacto es muy difícil de medir y no lo está llevando. Entonces, hay que ver también, yo creo que se está desviando la atención, uno, porque pasó el presupuesto, ya prácticamente está en las últimas por una aprobación, y es, me voy a sacar esto por la manga. La cartilla moral, la cartilla de los valores. Les voy a decir a los mexicanos qué hacer. Lo vamos a hacer mediante la difusión de adultos mayores porque ha sido mi única política social que ha funcionado, porque ni la de los niños funcionó. La económica es una política fallida, entre otras políticas fallidas que tiene el presidente. Entonces, está utilizando la parte de sensibilizar, la parte más sensible, que es un grupo muy vulnerable, que son los adultos mayores. Entonces, aparte, pues es una incongruencia en cuestión de, ahora sí, habla de democracia, habla de libertades, pero a mí queda claro que ha concedido libertades, ¿verdad? Una negociación de Marcelo Ebrard con los cancilleres de Estados Unidos para liberar a Cienfuegos, bueno, para no imponerles un juicio por allá, pues me queda claro que sí concede ciertas libertades, pero las libertades que decide el presidente, no las libertades que realmente están estipuladas en las leyes. Entonces sí creo que más allá de ser una aspirina, sí coincido que es una cortina de humo, es un tema mediático. Recordemos que el presidente siempre está haciendo campaña. El día que todos los días está en la mañanera, o sea, es un hombre en ese tema, es una persona, es un ejecutivo que no está realmente ejecutando las acciones como un jefe de Estado. Está siendo un mercadólogo populista de México, porque todos los días a la mañana era con una idea. Y lamentablemente, pues también se basa en la situación de que pues vivimos en una situación realmente de gran desigualdad de México, y eso lo está utilizando. Pero realmente, ¿cuáles son sus cifras económicas? Que hable del desempleo, que hable de los muertos, que realmente hable de las mujeres asesinadas, que hable de los niños con cáncer, que fácilmente todos los años 7,000 niños se enferman de cáncer, de todos los asesinatos. ¿Qué está haciendo el combate contra la inseguridad? La Guardia Nacional no es una estrategia realmente que esté funcionando, y lo vemos en todos los estados, lo estamos viendo en Jalisco. Entonces, más allá de una aspirina, sí creo que es un tema que está utilizando mediáticamente, porque se acerca su informe, se acerca un proceso electoral, y el hombre sigue haciendo campaña como un hombre populista, no como un ejecutivo de Estado. Y eso es lo que estamos hoy viendo muchos ciudadanos, más allá de afinidades de partidos o situaciones, estamos viendo, nos está pegando a todos en el bolsillo, nos está pegando en la inseguridad, y no voltear y saber que alguien los pudiera asesinar o alguien los pudiera violentar a nosotras las mujeres, de que los niños con cáncer, uno es más fácil que atienda en conjunto con asociaciones civiles y apoye a niños con cáncer o a personas con enfermedades terminales. Simple y sencillamente la mayoría pagamos por una prueba de COVID porque se vio sobreestado y la situación de salud también. O sea, no tiene los medios ni los mecanismos. Recordemos, él dio hace unos días que íbamos a estar como Dinamarca. Yo solamente estoy esperando que hice para las 8 para que realmente tengamos los medios y tengamos toda la infraestructura en salud y calidad y servicio como hospitales privados, o ahora sí, como hospitales de Dinamarca, para que realmente tengamos un servicio y se garantice lo que constitucionalmente es la seguridad social de todas y todos los mexicanos. Así es. Luz Hernández, ¿qué nos dices? Sí, yo nada más para abonarle un poquito a lo que han comentado mis compañeras, referente a lo que tú comentabas sobre la crisis social que vivimos en México, pues efectivamente, una crisis social que el presidente abona todos los días en la mañana, porque cada día aumenta la división social en el país. Y eso el presidente, híjole, pues es
un experto en hacerlo todos los días en la mañana. Digo, finalmente él es uno de los principales que le abonan a que la crisis social aumente todos los días. Entonces, es lamentable que exista una división así, pero pues yo creo que es lo que le conviene al presidente, por eso lo hace todos los días, ¿no? Es mi comentario. Sí. Y a esto que todos están diciendo, que ustedes están comentando muy atinadamente, pues vamos con la otra sorpresa, ¿no? Bueno, no sorpresa, la iniciativa que ya se había presentado desde septiembre, tengo entendido, que era sobre el desafuero presidencial. ¿Cómo lo están vendiendo también en el legislativo, ¿no? Lo están vendiendo como hemos logrado el desafuero y quitar, y no es cierto, no se está eliminando, se está ampliando el catálogo de sanciones, pero también hay un punto que hay que resaltar, que esto pues resulta en cierta forma anticonstitucional, porque en un momento dado quien lo va a sentenciar pues es la Cámara de Diputados. Entonces, pues, y se supone que no, nadie puede ser juzgado por un tribunal especial, ¿no? Marcela. Sí, es correcto, ahí lo decimos claramente. Por una parte propone una guía de ética que no tiene nada que ver ni está pegado a una normatividad ni a una ley y pues es prácticamente una ocurrencia del Ejecutivo del Estado. Y por otra parte vemos una situación que ya se está utilizando mediáticamente ahorita en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, el tema del desafuero, cuando en verdad más bien se está creciendo, bueno, pues se incrementó el catálogo de delitos que corresponden a temas de anticorrupción, delitos electorales, que en su momento no estaban estrictamente estipulados en las leyes correspondientes. Eso es más bien, no es un tema de desafuero, porque al final de cuentas, la rendición de cuentas o este proceso que se genera en las comisiones para desaforar o no desaforar depende de la Cámara de Diputados. Simple y sencillamente, si el presidente de la República comete un delito electoral, y lo vamos a ver en el próximo 2021, y vamos a ver cómo se ponen los tribunales y los institutos propiamente, respecto a, ahora sí, establecer cuáles son los criterios para decir cuándo es un delito electoral y no un delito electoral, pero bueno, eso lo vamos a ver en las próximas elecciones. Sin embargo, al final de cuentas, la Cámara de Diputados, a través de esos criterios, a través de la propia normatividad, es quien al final de cuentas desafuera o no desafuera a un servidor público. En este caso, pues ya se habló, bueno, y qué raro, también recae estas reformas en mencionar que el desafuero del presidente más bien es el incremento del catálogo de delitos que tendrán que ser observados y en los cuales tendrá que someterse el Poder Ejecutivo al momento de cometer actos de corrupción o delitos electorales, entre otros, que también falta ver precisamente cómo lo mandó la Cámara de Senadores y cómo llega a la Cámara de Diputados. Entonces, más allá de eso, sí creo que también coincido, es un tema anticonstitucional. Al final de cuentas, entendamos la supremacía de la ley, es primero la Constitución y luego todas las leyes generales y todos los reglamentos que de ahí emanan y normas, etcétera. Entonces, desde un principio hasta sus legisladores, y yo no les llamaría legisladores, sus diputados que llegaron por representación popular a la Cámara de Diputados y senadores, porque legisladores les falta muchísima carrera legislativa, es realmente entender cuándo es una acción o una reforma que no va acorde armonizada a un tema constitucional. Primero deberían realmente de reformular lo que dice nuestra Constitución y a partir de ahí reformar todas las leyes generales propiamente de las cámaras. Entonces, más bien parece una situación de ocurrencias y ahora sí pues les demandaríamos a llamar a los senadores, que en su mayoría fueron los de Morena, que se pudieran estudiar un poquito de los procesos legislativos que marca la Constitución y que realmente no hablamos de un desafuero, porque también muchos medios de comunicación, y no quisiera mencionarlos aquí, pero para no hacerles ahora sí más de mayor conocimiento, pero ya sabemos cuáles, pues están manejando títulos encabezados desafuero del Ejecutivo. Y hoy se están pavoneando de esto porque saben perfectamente que lo van a utilizar para un subsecuente proceso electoral. Pero entendamos algo muy bien, hay que hacerle de conocimiento a la ciudadanía. No es un desafuero, es el incremento de los delitos que al final de cuentas va a recaer en la Cámara de Diputados y en las comisiones correspondientes de la revisión de desaforar o no desaforar a un presidente ante un proceso que me queda claro que es ante un delito del grave delito que se haga mención y que tienen estipulados en las leyes. Entonces, ahora sí que pareciera que esto es risible, pareciera que hoy las cámaras, pues vamos a ver qué sucede. Bueno, tienen que aprovechar los tiempos, ahorita que tienen una aplanadora, que tienen al Partido Verde, que tienen al PES, que tienen al PT,
que tienen esa aplanadora, porque no les aseguramos que en el 2021 tengan la aplanadora para sacar los subsecuentes leyes y reformas que necesita el Ejecutivo, que ahorita aprovechen pues estos 6 meses que les quedan de tener una mayoría. 5 o 6 meses. Y sí, es correcto. Eli Oropesa, ¿qué nos dices? Pues sí, retomando el tema, es una mentira más, es un tema que no tiene nada de ético, y entonces vuelve a salir el tema de la ética. ¿Dónde está la ética? Si esto es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Ya lo decía Marce, pues ¿por qué? Porque nada más se amplía el catálogo. Para que esta situación se pueda dar, tendría que derogarse, o sea, que dejara de existir el fuero, y eso no pasó. Pero como siempre, la manipulación de cómo decir las cosas y de los medios para utilizar qué decir y cómo expresarlo, pues es otra cosa. Otra cosa que es importante y recalcar es que no se le va a quitar el privilegio al presidente. Efectivamente, ya lo dijo Marce, va a pasar que entonces la Cámara de Diputados va a decir, sí, no, espérame, todo depende de la situación que sea, ¿no? Y después se lo tendrían que pasar a la Cámara de Senadores, y entonces ahí habría que tener un jurado de procedencia y ya definir, no, bueno, entonces creemos que sí, se lo vamos a pasar al Ministerio Público. Pero es una total mentira, porque lo que están queriendo decir es poner en una equivalencia a lo que un presidente, a un diputado, a un senador, a un juez, con cualquier ciudadano. Si Eli Oropesa comete un delito ahorita, va y se roba lo que sea, no sé, y la detienen, no la van a llevar a la Cámara de Diputados para ver que si la van a sentenciar o no, ¿verdad? Claro que no, la llevan directamente al MP y de ahí el procedimiento que se merece. Y eso es lo que no están diciendo, porque efectivamente, al pasar por la Cámara de Diputados, luego por la Cámara de Senadores, volvemos a lo mismo, no es realmente lo que se está diciendo, es una mentira nuevamente, es quererle jugar a los mexicanos con algo que a lo mejor se les cantó, ¿no? En la campaña, que se dijo que se iba a hacer y que no es cierto y que no va a ser cierto, porque está manipulado, porque está totalmente acordado a los intereses en este momento, y justamente ya lo decía también Marce y coincido, es un tema electorero. O sea, ¿para qué les va a servir? Para algo que seguramente antes de que empiece el tema electoral van a querer sacar, solamente en el tema de ampliación del catálogo de delitos. Y sí, yo creo que ninguna persona es capaz bueno, sí es capaz, ¿verdad? Pero en el caso de un presidente sea capaz de ponerse la soga al cuello y quitarse el banquito a la vez, ¿verdad? Yo creo que esto no procede, pero también al tratarse de una reforma constitucional, tiene que pasar por las legislaturas estatales. Entonces, eso también habría que ver qué aportan las entidades, ¿verdad? Luz Hernández, tu opinión sobre este falso desafuero. Coincido completamente con mis compañeras, efectivamente es una falsedad, es una vil mentira. Lamentable que en todos los encabezados de la mayoría de los medios de comunicación diga que ya se aprobó el desafuero, cuando pues no, todavía es un proceso que se tiene que revisar, tienen que pasar el dictamen a las 32 legislaturas estatales para que la mitad de esas determinen si se aprueba o no, pero como bien comentaron, no es un tema de aprobar el desafuero, es un tema nada más de aprobar las modificaciones que se hicieron al artículo 108 y 111 de la Constitución. O sea, nada más la ampliación de los delitos del catálogo de delitos que pueden de alguna manera determinar si es juzgado o no el presidente. Entonces, es una vil mentira, qué lamentable que también haya medios de comunicación que se presten a este tipo de dar nota a estas mentiras, ¿no? Y como bien comentaron, también va a ser un tema electoral. Digo, el presidente se le ha pasado haciendo, o más bien dando varios temas que en su momento pueden abonar en materia electoral, pero bueno, finalmente hay que decirle que es mentira, es falso, y que en realidad pues es nada más jugarnos el dedo en la boca o darnos a tole con el dedo, como dicen, ¿no?
Y sí, y para no quedarnos conformes, ya estamos casi sobre el tiempo, y no quedar con pendientes, pues resulta que también una nota que me llamó la atención, ¿qué tal Sara Valle, alcaldesa de Guaymas, ¿Qué les pareció esta forma de apoyar a este grupo de madres que pues están buscando a sus familiares, guerreras buscadoras, este colectivo? Y resulta que les da palos y cubetas, cubrebocas, guantes para que ellas vayan y busquen a sus familiares. Qué ironía, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a esto, Eli? Híjole, pues es una total falta de sensibilidad, ¿no? Total insensibilidad al máximo esplendor. La verdad es que es lamentable, es entristecedor que volvemos a lo mismo, ¿no? Que las políticas públicas se bajen a niveles tan absurdos y tan sosos como esto, ¿no? Y caigan en un tema pues tan delicado, ¿no? Como es las madres que buscan a sus hijos, esposas, hijas, esposos desaparecidos. Entonces, pues la verdad es que no tengo palabras, la verdad, me causó mucho, me estremeció mucho la nota porque incluso pues, estamos justamente, apenas acabamos de pasar el Día Internacional contra la Violencia, de la violencia contra la mujer, y entonces pasan estas cosas y dices, no es posible que de verdad se tenga tan poquito amor y pues, profesionalismo en el tema político. O sea, la forma de hacer política y de llevar a cabo una administración pública no debería ser así de absurda. De momento yo pensé que era una fake, pero al momento, después de indagar, creo que no, creo que fue un hecho totalmente real. Luz, ¿qué nos dices? Sí, como bien comenta Eli, efectivamente, en el marco del Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, se le ocurre a esta señora entregar palas y cubetas a este colectivo de guerreras buscadoras que lo conforman familiares de desaparecidos. Digo, la verdad es que comete una grave falta de sensibilidad y de solidaridad. O sea, qué lamentable que lo haya hecho así. A todas luces es un gobierno municipal improvisado y de ocurrencias, pero aquí lo raro, por ejemplo, es que Sara Valle es una mujer preparada, o sea, no es cualquier persona, pues, o sea, tiene de posgrados, tiene una maestría en teoría política y en educación, de español y literatura, es política y escritora, y que esto es increíble, caray. Bueno, aquí cabe señalar que ella es la segunda vez que es alcaldesa en Guaymas. La primera vez fue en el periodo del 97 al 2000, y ella en el 99 fue destituida de su cargo por malos manejos de recursos públicos y por ejercer atribuciones que no le correspondían, entre otras cosas. Entonces, bueno, ya trae un historial ahí medio raro, pero bueno, insisto en que es una mujer preparada y que este tipo de acciones, pues híjole, o sea, son bastante lamentables, y como Eli no tengo palabras, me llena de indignación que haya hecho este tipo de acciones, sobre todo en este día tan representativo, y a estas personas que, bueno, lamentablemente están sufriendo la pena de no encontrar a sus familiares. Esta noticia impacta, pero creo que a lo mejor algo no estaremos entendiendo bien o algo no se está manejando bien en la información, probablemente, ¿no? Porque es un colectivo de búsqueda de personas, pero bueno, no sé cuál sea esa fundamentación de la alcaldesa para llegar a esto, ¿no? Marcela. Y es correcto, también nos manda un mensaje este tipo de acciones, este mensaje que manda la alcaldesa, precisamente que el Estado y que los propios municipios se ven sobrepasados el tema de la desaparición forzada. Si analizamos los datos inclusive del Banco Nacional de Personas Desaparecidas, pues muchas veces no hay una estrategia que baje en cascada con los 3 órdenes de gobierno, y eso lo vemos claramente. Muchas veces vemos que los municipios no están preparados con estrategias ni políticas públicas, es más, ni con recursos, para tratar el tema de la búsqueda de personas.
Lamentablemente, en un municipio como que el que comprende Guaymas en Sonora, pues también vemos una realidad también social, vemos una realidad cultural, una situación política, una situación geográfica muy complicada que de verdad deberían de prestarle atención. Sí pareciera una burla a todas estas mujeres que están buscando a sus hijos, que están buscando a sus seres queridos, entregarles simbólicamente una pala para decir, yo Estado me vi sobrepasado, yo municipio no tengo manera, ahora te toca a ti hacerte cargo completamente de lo que el Estado no se puede hacer cargo. También es una llamada que nos hace a los mexicanos respecto a que hay algo que está fallando en todos los órdenes de gobierno o que necesitamos una estrategia conjunta. El tema de la desaparición forzada no es menor. El tema de la desaparición forzada implica un tema de transversalidad, el tema de la escucha, la sensibilidad a todas estas agrupaciones y lamentablemente chequemos los datos del Banco Nacional de Personas Desaparecidas con lo que pasa en Guaymas y con lo que está también reportando la Fiscalía General de Sonora. Y veremos que realmente una estrategia y también vemos perfectamente que muchas veces los estados se encuentran solos, abandonados, llevando a cabo solo sus políticas públicas para atender la desaparición forzada y atender a las asociaciones civiles. Entonces es un tema que hay que también hacer un llamado al gobierno de la República y también que los datos no coinciden. Sí, definitivamente es cierto. Para enumerar simplemente, del 1 de diciembre del 2018 al 23 de noviembre del 2020, en Sonora, en el estado, suman 1,222 desapariciones, reportes de desapariciones. Y con esto es con lo que pues llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos, no sin antes comentarle y decirles que de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente, al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Con esto nos despedimos. Gracias, Marcela, gracias, Eli, gracias, Luz. Y gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta entonces. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.